Bienvenidos nuevamente al Bibliófilo. En esta ocasión voy a hacer una reseña del libro de Yoshinari Kawabata, un autor japonés con una obra bastante enigmática. Esta obra es La Casa de las Bellas Durmientes. Definitivamente los libros son fascinantes. Hace 2 semanas que leí el libro y de verdad me pareció muy bueno, pero de una forma casi inexplicable. Tanto así que estaba tratando de pensar en qué podría compartir con ustedes y ninguna idea se me ocurría. Era como si me hubiera quedado sin palabras. La historia es bastante enigmática, cargada de significados. Estos pueden pasar desapercibidos debido al desenvolvimiento de la historia y a la carga sexual que tienen. Decidí seguir leyendo otros libros mientras se me ocurría alguna idea. Y hace unos días me dieron la triste noticia de que mi tío, un hombre ya mayor, había muerto. Una enfermedad que lastimosamente se lo llevó, lo venció. Y aquí es donde el libro llegó en mi ayuda. Quedó como en el subconsciente todo lo que yo había leído y de ahí la importancia de los libros en general cuando llegan en nuestra ayuda después de ese periodo como de incubación. Llegó a mí y me dio un pequeño consuelo. No tanto como para entender lo que le pudo pasar a mi tío, pero sí para entender lo que es la vejez. Así que inevitablemente empecé a comparar la historia del libro con la historia de mi tío. Me llenó de mucha nostalgia, pero aún así me reconfortaba, me daba un pequeño consuelo. Algo así como si esa tristeza se sublimara. Me hizo pensar en todo lo que significa ser viejo, recordar tu vida con esos hechos que marcan tu existencia, cómo cada evento marca tu vida. El libro enseña la dignidad de la vejez y qué maravillosas imágenes acuden en su auxilio. Los significados de la leche, las flores, las flechas, las mariposas y los atardeceres, todos bellamente explicados. Y a pesar de todo, qué final tan desconcertante. Tal vez por eso no se me ocurría nada en especial. Yo podría, como en cualquier otra reseña, contarles qué es lo que sucede en el libro, pero definitivamente un resumen no muestra la grandiosidad ni lo bello que hay en el libro, las descripciones, cómo te va envolviendo con cada frase, con cada palabra, en ese ambiente que va creando la historia, en ese ambiente que va recreando los aspectos y descripciones propias de la vida de ese personaje. Otro aspecto importante de la obra y que puede ser muy poético sería un análisis cómo la senectud va mermando nuestras capacidades viriles, lo que me recuerda mucho a Borges y a Milton, en cómo fueron perdiendo sus facultades visuales, lo cual puede de alguna manera compararse a lo que el autor en la obra quiere mostrar con esas pérdidas en las capacidades amatorias del hombre. Y por eso es que los animaría a que leyeran ese libro. Tal vez es una pequeña comparación, tal vez cuando seamos viejos acuda en nuestra ayuda para hacer de nuestra vejez una vejez mucho más digna, mucho más estimulante. Asimismo, este libro trae otros 2 relatos que me parecieron igualmente magníficos. Uno que se llama Un abrazo y otro sobre pájaros y animales. Me gustó mucho el de Un abrazo porque las imágenes que muestra, muy cargadas de imágenes sexuales y erotismo, que me mostraron la maestría del escritor y la profundidad que hay en sus historias. Nos muestra en una descripción qué significa realmente hacer el amor, cómo en un abrazo estamos contribuyendo y dando al otro ser todo nuestro ser, toda nuestra existencia. Y de ahí la importancia en que el erotismo y la sexualidad lo usemos responsablemente. El otro relato, el de sobre pájaros y animales, es un tema recurrente sobre la muerte y es sublime la forma como lo trata, porque es otra forma en la cual nos muestra cómo cada uno de nuestros actos y nuestros hábitos son un lento recorrer de nuestra vida, de nuestro tiempo, que nos va llevando a la vejez y finalmente a la muerte, pero donde cada uno de nosotros debe darle el significado y
el objetivo final con el cual quiere enmarcar su vida. Espero que estas reseñas los hayan animado a leer el libro y nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden suscribirse y marcar la campanita para que así todas las veces que yo cargue un video, pues ustedes sean notificados y sean los primeros en verlo. Espero también que compartan historias en los comentarios en los cuales puedan ustedes opinar sobre la muerte, sobre la vejez o sobre cualquier otra cosa que les haya incitado el libro. Adiós.